El día de hoy hablaremos de un tema importante y necesario a saber, de la artrosis, de la enfermedad articular más frecuente en todo el mundo, más frecuente especialmente después de los 45 o 50 años. Vamos a ver cómo a través de diferentes modificaciones en el estilo de vida podremos lograr la modificación del curso evolutivo de la enfermedad, el control de los diferentes síntomas que produce, dentro de ellos el principal y más importante, el dolor. ¿Y cómo hacer para que esta enfermedad no siga progresando de una manera intensa y significativa en el tiempo? Intentaremos responder varias preguntas a lo largo de esta charla. Una de ellas, ¿qué es la artrosis? Algunas personas que la padecen hace mucho tiempo habrán aprendido bastante de ella. Otras personas que están recién diagnosticadas con esta enfermedad aún tendrán diferentes dudas sobre qué es esta enfermedad, por qué se produce, es decir, cuáles son sus causas y lo que ocurre en el cuerpo de la persona que padece de la enfermedad. Cómo identificar que la padecemos, además porque otras diferentes enfermedades articulares o sistémicas incluso pudieran tener manifestaciones similares. Finalmente, cómo a través de una manera natural podemos lograr el control efectivo de esta enfermedad. Y comenzaremos recordando que una articulación es una estructura compleja que permite la unión de al menos dos huesos. En algunos casos tendremos más de dos huesos involucrados, que facilita principalmente el movimiento. Gracias a las articulaciones podemos movernos a lo largo del mundo. Permite también el soporte del peso, de las cargas. Solamente la carga propia que tiene el organismo, sino también la carga de otros pesos adicionales que en ocasiones debemos llevar. Y está compuesta por diferentes estructuras, ligamentos, huesos, los tendones, que son las terminaciones finales de los músculos, las bursas, que son cojines de grasa que lubrican esta estructura, y también el cartílago, esa estructura que recubre las porciones internas de estos huesos que permite el movimiento sin fricción. Algunas articulaciones son un poco más complejas que otras en términos de sus componentes, de su estructura interna, pero en términos generales todas tienen más o menos estos diferentes componentes, que son los que al final, cuando funcionan bien, permiten el movimiento y el soporte de cargas. Y el cartílago es una estructura particular que está adentro de la articulación con la función de amortiguar las cargas, de transmitir la fuerza, de transmitir esos pesos que están desde arriba hacia abajo, en el caso, por ejemplo, de las rodillas, o incluso las fuerzas que se requieren para el movimiento, como ocurre en el caso de los dedos de las manos. Transmiten esas fuerzas de tal manera que hacemos el movimiento de una forma natural, sin tener complicaciones como el dolor. También es una superficie de deslizamiento plenamente lubricada que facilita de tal manera ese movimiento que se produce sin dolor. Una de las manifestaciones habituales de la artrosis es particularmente el dolor al movimiento, precisamente porque esa superficie de deslizamiento se ha ido perdiendo y empezamos a tener una fricción entre las dos estructuras adyacentes, entre los dos huesos. Y la ausencia de esa lubricación va haciendo que haya un roce que percibimos nosotros como dolor. Es decir, cuando el dolor se presenta en la artrosis, indica que ya en cierta medida estamos acumulando un nivel de desgaste lo suficientemente importante como para que presentemos esta manifestación.
Y el cartílago, a su vez, esta superficie que está dentro de la articulación, que recubre los huesos y que facilita el movimiento, está compuesta a su vez por varias cosas. Una de ellas es el agua, pero también tiene una gran cantidad de proteínas y de compuestos químicos naturales que produce el mismo cuerpo que permiten que tenga esa función. Uno de ellos es el colágeno, que es una proteína que está a lo largo de todo ese tejido. Lo que conocemos como glucosaminoglicanos, que son una combinación, por una parte de glucosamina, algunos de ustedes ya habrán escuchado ese término, incluso muchos de ustedes probablemente ya lo están tomando, glucosamina con otros componentes adicionales a su alrededor. El ácido hialurónico también. Algunos de ustedes probablemente han recibido tratamientos con este compuesto. Otras proteínas que tienen componentes de azúcar. Y finalmente los condrocitos, que son los que vemos en esta imagen, que son las fábricas de cartílago en el cuerpo. Están presentes dentro de la articulación y su función es producir cada una de estas proteínas, de estos componentes del cartílago de la articulación. Tenemos todos una población en condiciones normales, amplia, de estas fábricas de cartílago adentro del tejido y posteriormente por diferentes factores, ya vamos a ver cuáles, se van muriendo de forma progresiva y el cuerpo llega a un momento en el cual no es capaz de reemplazarlos como debiera. Y por tanto, vamos a tener la aparición de dolor. Vamos a tener también la aparición entonces de manifestaciones propias de su deterioro y de su pérdida. Y el cartílago es un tejido bien particular, porque a diferencia de la mayoría de los tejidos del cuerpo, no tiene entrada directa de vasos sanguíneos. Es decir, la sangre no llega y no circula en el cartílago como circula en la piel, como circula en el tubo digestivo o en el sistema respiratorio. De hecho, si tuviéramos vasos sanguíneos dentro del cartílago, el movimiento produciría dolor, no podría cumplir su función natural. Y esa ausencia de vasos sanguíneos adentro nos hace susceptibles a la aparición de enfermedades como la artrosis. Vamos a tener una baja velocidad de renovación celular, es un tejido que no se va a renovar tan rápido como la piel. Y también cuando tenemos lesiones del tejido, su capacidad de recuperación y de regeneración va a tener una velocidad también mucho menor de la capacidad de regeneración y recuperación de otros tejidos. El ingreso de los nutrientes también va a ser un poco más lento. Va a ser un proceso demorado, con una tasa en comparación con otros tejidos mucho menor. Y asimismo también dentro del cartílago, la velocidad con la cual se van removiendo los productos de desecho, los factores que producen inflamación, va a ser también más lento. Y hace que el cartílago tenga una mayor tasa de envejecimiento que otros tejidos dentro del organismo. Es un tejido altamente especializado, con una función bien especial y particular, pero susceptible a morir rápidamente, a envejecerse muy rápido y con dificultades para recuperarse y regenerarse como otros tejidos del organismo. Así las cosas, acumulado envejecimiento, recordemos que generalmente después de los 30 años comenzamos el periodo de envejecimiento en nuestro organismo, es decir, el cuerpo ya no es capaz de recuperarse y regenerarse a la misma velocidad en la cual se va destruyendo y por lo tanto vamos acumulando ciertas señales. El cartílago en particular, progresivamente iremos perdiendo entonces superficie funcional, iremos perdiendo cartílago de a pocos y de acuerdo a su avance, su velocidad de progresión, tendremos más
o menos complicaciones derivadas de este proceso. Cuando tenemos desgastes significativos, importantes, avanzados del cartílago en las articulaciones, tendremos también, por supuesto, manifestaciones mucho más significativas, intensas y severas, el proceso degenerativo de la artrosis. Uno de los objetivos principales, precisamente, de el uso de productos naturales, de intervenciones y modificaciones en el estilo de vida, es evitar que lleguemos a estadios avanzados de la artrosis. Cuando llegamos a esos estadios avanzados en algunas articulaciones, tendremos la posibilidad de realizar cirugías de reemplazo articular, es decir, se retira toda la articulación, se reemplaza por una nueva sintética. Sin embargo, estas no funcionan igual que la articulación normal, por supuesto. Tiene un tiempo de duración limitado y no garantiza la disminución de los síntomas. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta imagen cómo después de los 40 años y de manera progresiva secuencial por cada década de vida que pasa, que transcurre, perdemos población de condrocitos en todo el cuerpo. Es inevitable, siempre va a pasar, pero la velocidad con la cual ocurre este fenómeno hará que tengamos una enfermedad manifiesta o no la tengamos, o que tengamos una mayor intensidad de síntomas como el dolor y la inflamación dentro de las articulaciones. En las personas con artrosis encontramos una población de condrocitos de estas fábricas de cartílago mucho inferiores, muy pocos en comparación con las personas que no desarrollan la enfermedad. Estamos hablando entonces de una enfermedad que se produce como consecuencia del agotamiento de esas fábricas naturales que todos tenemos en el cuerpo de producción de los diferentes componentes del cartílago en las articulaciones. Hay enfermedades y condiciones que afectan ese cartílago y que cohabitan con una enfermedad del mismo. Por supuesto, la artrosis es el mejor ejemplo, pero también la artritis reumatoide o la artritis gotosa, popularmente la gota, van a enfermar directamente ese cartílago articular. En general, las enfermedades autoinmunes sistémicas, esclerodermia, lupus, vasculitis, todas van a producir afectación directa del cartílago. El mismo proceso de envejecimiento. Lo que pasa es que un envejecimiento saludable no tendrá manifestaciones propias de la afectación del cartílago en la articulación. Lesiones de meniscos, más frecuentes en las personas jóvenes y deportistas, van a ser susceptibles al envejecimiento prematuro del cartílago en la articulación. Lesiones de ligamentos, esas lesiones de ligamento muy importantes en las rodillas y en los hombros. En los hombros particularmente manifiesto las lesiones del manguito rotador. Se van rompiendo los músculos y van a afectar la mecánica de funcionamiento de esta estructura. Y la condromalacia, también identificada frecuentemente durante la juventud. Y son varios los factores, de hecho no es uno solo que termine por producir la artrosis, sino que la combinación de varios factores sostenidos en el tiempo, lo que va a hacer que aparezca la enfermedad. Primero, una enfermedad propia del cartílago, como si tuviéramos una condromalacia, o que tuviéramos una lesión de un menisco, o que tengamos una enfermedad autoinmune sobre el cartílago. La alimentación no balanceada, no saludable. El exceso de peso, bien sea como sobrepeso únicamente o ya de una manera más intensa como obesidad.
los traumatismos repetidos sobre las articulaciones, no solamente caídas, también algunos trabajos, por ejemplo, trabajos que someten a la persona a la exposición continua a vibraciones, hacer que ese cartílago comience a enfermarse. Finalmente, el mero proceso de envejecimiento va a hacer también que si se acumula lo suficiente, tengamos un desgaste prematuro del cartílago de la articulación y la aparición entonces de la artrosis como una entidad que va a afectar el curso natural y el funcionamiento del cuerpo y de la vida. Y en el cuerpo ocurren varios fenómenos como parte del curso natural de la artrosis. Uno de ellos es que se van a inflamar las articulaciones. Vamos a tener también la acumulación de adaptaciones en el organismo, respuesta al estrés crónica sobre el cuerpo. Eso también tiene unas consecuencias, algunas positivas, otras negativas. Van a morir más fábricas de cartílago, es decir, vamos a perder condrocitos, células funcionales. La articulación se oxida y vamos a tener adicionalmente una nutrición dentro de la articulación aún más deficiente, más difícil de lo que habitualmente es. Y la inflamación crónica puede presentarse como consecuencia de diferentes factores. Recordemos que una inflamación crónica es aquella que dura más de 6 meses. Algunas veces es evidente, visible, desde afuera podemos identificar que está inflamada la estructura. En otras ocasiones, de hecho, es un proceso interno que no produce mayor manifestación. La sobrecarga mecánica, es decir, los esfuerzos repetitivos, constantes sobre una articulación, pueden ser causa de inflamación crónica o el sobrepeso o la obesidad. Repeticiones de ejercicios, rupturas de ligamentos o rupturas de cartílago de meniscos, las enfermedades autoinmunes no controladas, por supuesto que van a producir inflamación crónica. La acumulación de toxinas en el organismo. Esto como consecuencia del consumo de alimentos no adecuados o de la misma contaminación medioambiental, bien sea del agua, por ejemplo, o bien sea del aire. Y el proceso de desgaste en sí, es decir, las personas que ya tienen artrosis, que tienen envejecido el cartílago y se ha desgastado, ese mismo proceso en sí mismo produce inflamación crónica. Y como consecuencia de esta inflamación sostenida, vamos a tener dolor, en principio dolor al movimiento, posteriormente dolor incluso en el reposo, es decir, sin ejercer ningún tipo de actividad sobre la estructura. Se limita el arco de movimiento de la articulación, nos hacemos menos flexibles y va a facilitar los otros 3 procesos que conducen a un mayor avance de la enfermedad. Se mueren más condrocitos, es decir, perdemos más fábricas de cartílago. Tenemos una nutrición articular difícil, deficiente. Tenemos mayores procesos oxidativos en la articulación como consecuencia de este proceso degenerativo. La sobrecarga adaptativa es un fenómeno que se presenta cuando el cuerpo no es capaz de gestionar los efectos del estrés crónico. Y el estrés puede ser producido por diferentes causas, por diferentes efectos. Desde la infancia, incluso en el momento de la gestación, acumulamos desde ese momento, de acuerdo a cómo esté la respuesta, cómo se dé el embarazo, vamos a acumular sobrecarga de este tipo de adaptaciones al medio ambiente. Es bien conocido, de hecho, que durante la gestación ocurren procesos
que determinan nuestra respuesta futura al estrés. O nos hacemos sobre reactivos o podemos aprender a gestionar desde ese momento la respuesta al estrés. Eventos traumáticos, accidentes severos, el estrés psicosocial en sí mismo, es decir, todo lo que ocurre a nuestro alrededor y un estilo de vida no adecuado hace que tengamos una mayor sobrecarga adaptativa sobre el organismo que a la final va a producir en nuestro cuerpo la pérdida de sincronía en la liberación de hormonas. Hormonas como las hormonas tiroideas, por ejemplo, el cortisol, todas estas diferentes señales que tenemos de forma natural y habitual para la respuesta, para el funcionamiento del cuerpo. Mayor sobrecarga adaptativa produce una mayor velocidad con la cual se produce el deterioro de diferentes estructuras en nuestro cuerpo, dentro de ellas el cartílago. Tendremos entonces en un cuerpo sometido a un estrés sostenido en el tiempo, una mayor velocidad de envejecimiento, una mayor velocidad con la cual perdemos las estructuras funcionales. Nos vamos a enfermar. Por eso es que el estrés sostenido en el tiempo produce casi que todas las enfermedades posibles en el organismo. Más inflamación, mayor discapacidad y una fatiga persistente, que es una manera de determinar si un cuerpo o no está sometido a un estrés crónico. Esas personas que a pesar de haber dormido el tiempo suficiente se levantan con pesadez en el cuerpo, incluso en algunas ocasiones con algo de dolor muscular, sin otra causa aparente, es una manifestación de un cuerpo que tiene manifestaciones de sobrecarga adaptativa. La oxidación articular, que es un proceso natural, ocurre todos los días, con o sin enfermedad. Pero en las enfermedades, en la artrosis particularmente, se pierde ese balance entre la producción de estos agentes oxidativos y los mecanismos propios naturales de control que tenemos de ellos en el cuerpo. Se van acumulando, estas son toxinas internas de hecho, se acumulan toxinas que produce nuestro propio cuerpo, que generan inflamación, que incrementan la velocidad de envejecimiento en el cuerpo, incrementan la muerte celular. El mismo cuerpo es incapaz de desintoxicarse de sí mismo e induce la muerte de diferentes estructuras corporales. Tendremos entonces un cartílago no funcional como consecuencia de la acumulación de estos fenómenos oxidativos, la mayor velocidad de muerte de las fábricas de cartílago y empezaremos también en ese contexto a tener es la producción de un cartílago que no es adecuadamente funcional, no funciona igual de bien. La nutrición articular en sí misma es un poco difícil, pero cuando tenemos ciertas enfermedades, vamos a tener más deficiencia también del aporte de los nutrientes necesarios para generar un cartílago robusto, saludable y funcional. Entrará menos proteína, entrarán menos vitaminas que facilitan la producción del cartílago y empezaremos a producir un cartílago que, si bien estructuralmente es parecido, funcionalmente no tiene las mismas capacidades. Se produce en una mayor velocidad, todo como consecuencia de la alteración en estos procesos naturales de nutrición articular. Y también tendremos entonces la muerte progresiva de nuestras fábricas de cartílago. Entre menos tengamos, habrá una mayor manifestación de la enfermedad, porque habrá también, por supuesto, una menor producción de cartílago dentro de la articulación. En principio, las células madre que todos tenemos en el organismo y que tenemos también para la renovación de estas fábricas en el cartílago, se van perdiendo, se van agotando. Y
Estas células madre en particular sí son células irreemplazables. Si perdemos población en una cantidad significativa de ellas, pues tendremos menor posibilidad de renovar estas fábricas de manera natural. Por eso es de los factores que más rápidamente se buscan atacar en un abordaje de la enfermedad, precisamente para disminuir la velocidad con la cual va progresando esta enfermedad. Identificar la artrosis relativamente simple, porque sus síntomas son manifiestos y habitualmente es una enfermedad que se presenta después de los 45 años. Si tenemos más de 45 años y empezamos a presentar dolor articular, dolor al movimiento principalmente, probablemente estamos ya ante el inicio de este tipo de enfermedades. Se dificulta el movimiento. En algunos casos se presenta inflamación en la articulación visible, evidente. Hay rigidez. Eso sí, esta rigidez suele durar menos de 30 minutos. Se presenta sobre todo al despertar. Y los sitios afectados entonces van a tener una velocidad de movimiento mucho más lenta, que va mejorando progresivamente con el despertar, con el movimiento de nuestro cuerpo. Esta rigidez es el resultado de acumulación de inflamación durante la noche, en la cual tenemos una actividad física inferior a la habitual. Nos movemos un poquito menos durante la noche, se acumula inflamación y en la medida que vamos moviendo estas partes del cuerpo, esos factores inflamatorios van drenando hacia la sangre y posteriormente desaparece esa rigidez. La artrosis suele durar menos de 30 minutos. Y también tenemos como manifestación de la enfermedad presencia de ruidos al movimiento. Va uno caminando y de pronto cruje la rodilla, por ejemplo. Está en el contexto de una edad de riesgo, con dolor y eventualmente con inflamación o dificultad al movimiento, nos hacen pensar que estamos ante la artrosis, ante el desgaste de las articulaciones. Y de exámenes también tenemos varios. El principal es la radiografía, el más utilizado y que aporta información bastante útil. Aquí, por ejemplo, vemos en esta diapositiva una radiografía de una persona con artrosis de rodilla. Se va perdiendo entonces, y es evidente en estos exámenes, el espacio articular, es decir, se pierde cartílago, aparecen algunas deformidades, algunas alteraciones en la estructura articular, en los ejes, se van deformando esos huesos. La ecografía también, especialmente cuando se requiere la evaluación de músculos y tendones, es un buen examen, o la resonancia o las tomografías computarizadas que brindan información, de hecho, bastante útil en términos de entender lo que está ocurriendo dentro de la articulación. Y algo muy importante a tener en cuenta es que generalmente cuando una articulación ha mostrado ya señales de desgaste, de pérdida de cartílago, es decir, que tiene artrosis, lo más probable es que tengamos otras 4 a 6 al menos en nuestro cuerpo que ha comenzado ese proceso de deterioro, incluso si no se presentan síntomas aún. Puede que todo comience con dolor de la rodilla de un lado, pero lo más probable, por ejemplo, es que la otra rodilla tenga también ya un proceso degenerativo en curso. Por eso algunas personas dicen, se me fue regando la enfermedad por el cuerpo. Empezó en un sitio y con el paso de los meses o los años fue haciéndose manifiesto ese proceso degenerativo en otras estructuras articulares del cuerpo. Aquí algunas imágenes de lo que uno ve en las resonancias, las tomografías en las cuales básicamente siempre
Y para ustedes, si leen los reportes que les entregan los radiólogos, pues encontraremos palabras como osteofitos, que es un callito de hueso que sale en la articulación afectada, como estrechamiento del espacio articular o como ruptura del mismo cartílago por sí mismo. Si uno ve eso en el examen que le acaban de entregar, estamos ante un caso de artrosis plenamente identificado y descrito en una imagen diagnóstica. Y vamos ahora a lo más importante, las modificaciones que podemos hacer en nuestro estilo de vida, las conductas que podemos tomar para lograr el control efectivo de ese proceso degenerativo, para frenar su avance. ¿Por qué no también para prevenir la aparición de manifestaciones de artrosis en diferentes articulaciones de nuestro cuerpo? Tres cosas fundamentales que tenemos que hacer. Ahí están los tres secretos. Primero, la modificación de nuestra alimentación. Segundo, la modificación de nuestro estilo de vida. Y tercero, el uso de la medicina natural como método preventivo, bien sea como método terapéutico, es decir, cuando ya aparece la enfermedad, buscando el control de los síntomas como el dolor, el control de todos estos fenómenos patológicos que ocurren en el cuerpo de la persona enferma y finalmente el objetivo más importante, evitar el avance degenerativo de esta enfermedad. La alimentación, al igual que ocurre con las enfermedades crónicas y degenerativas, hay que evitar alimentos como los alimentos fritos, que oxidan nuestro cuerpo, el azúcar refinada, la harina refinada, los alimentos enlatados, que tienen muchos conservantes artificiales que van a afectar nuestro cuerpo, jugos artificiales, bebidas gaseosas, los embutidos. Estos alimentos siempre, entre más podamos evitarlos, mejor. No solamente ya incluso en el caso de la artrosis, sino para cualquier enfermedad degenerativa. Entre menos, mejor. Y buscar el consumo de ciertos aceites vegetales que van a facilitar los procesos de recuperación de nuestro cuerpo. El aceite de oliva, el aceite de ajonjolí, el aceite de semillas de uva, son aceites especialmente saludables. Si podemos utilizar estos sobre otros, mejor para nuestro cuerpo. Y condimentos y aditivos, ojalá todos siempre naturales. El orégano, todas las especias, la cúrcuma, el jengibre, incluso la pimienta. Introducirlos como parte de la preparación de nuestros alimentos, pues van a ayudar a que tengamos también un mejor proceso de recuperación, de adaptación de nuestro cuerpo, especialmente de las articulaciones. Y también existen alimentos que consumidos de manera regular van a contribuir a que el cartílago de la articulación tenga los componentes necesarios para renovarse, para repararse de una manera mucho más adecuada. Los frutos rojos, como la fresa y la mora, por ejemplo, o las ciruelas, los arándanos, las cerezas, el aguacate, las uvas, y los frutos amarillos como la piña, el mango y la papaya. Entonces, digamos que en términos generales uno podría resumir esto en consumir frutas amarillas y frutas rojas, al menos una porción al día. Es una buena manera de empezar a aportarle a nuestro cuerpo los elementos que necesita para mantener su estado de salud dentro del cartílago y las articulaciones. También tenemos los frutos secos, sin aditivos, por supuesto. Frutos secos sin aditivos bastante buenos también para la salud articular. Los pescados de mar, que contienen una alta cantidad de ácidos grasos antiinflamatorios, los omega 3, 6 y 9, que van a favorecer entonces la disminución de la inflamación crónica que ocurre en la artrosis. Los cereales integrales como la avena, el chocolate sin aditivos. En ese sentido, es mejor el chocolate amargo, obviamente que el chocolate dulce que ha sido
agregada azúcar a su preparación. Zanahoria y las semillas de girasol que podemos utilizar en ensaladas también aportan al cuerpo componentes para mantener la salud y la adecuada nutrición de las articulaciones a distinto nivel de nuestro cuerpo. La actividad física indispensable hay que saberla hacer si hacemos ejercicio mal practicado o si lo hacemos en exceso. Contrario, podríamos favorecer es una mayor velocidad de desgaste y de alteración articular. 3 a 4 días por semana, si podemos hacerlo todos los días, mucho mejor. Con una intensidad suficiente que soporte el cuerpo. Si hemos sido sedentarios, habrá que comenzar con una intensidad de ejercicio baja y aumentarla de manera progresiva en la medida en la cual el cuerpo se va acostumbrando a esta actividad. Evitar golpes directos sobre la articulación. Precisamente en ese tipo de lesiones se van gestando procesos degenerativos de la articulación. Muchas personas, por ejemplo, que practican el fútbol de una manera recreativa, ocasional, durante su juventud, durante la adolescencia temprana, a veces acumulan lesiones no sintomáticas de articulaciones como las rodillas, entonces se rompe un poquito el menisco, se lesiona un poquito el ligamento, el cuerpo se adapta y puede funcionar de manera natural, no produce dolor, y unos 15 a 20 años después tenemos un caso de una artrosis prematura por esa lesión que ocurrió hace mucho tiempo. El ejercicio bien practicado nos va a permitir inducir la reparación del cartílago en el cuerpo, va a ayudar a disminuir la inflamación y va a ayudar al control de estos fenómenos oxidativos en el cuerpo. ¿Cuál actividad física es mejor que otra? En términos generales, todas funcionan bien. Hay que adaptarla a la capacidad de nuestro cuerpo, incluso a las condiciones que tenemos. Si estamos padeciendo ya un desgaste articular en las rodillas, trotar, jugar baloncesto, voleibol, es decir, actividades que impliquen saltos, no van a ser la mejor opción, al contrario, van a producir más deterioro. Pero si no tengo esta enfermedad perfectamente, son actividades que funcionan bastante bien. Montar en bicicleta, trotar un poco, nadar, son en general ejemplos de actividad física que podemos realizar de una manera continua y natural que van a favorecer la función articular, la recuperación de nuestro cuerpo. El sueño es supremamente importante. Durante el sueño desintoxicamos en parte nuestro cuerpo. Durante el sueño reparamos tejidos. Los mejores procesos de síntesis de nuevas partes de tejido en nuestro cuerpo, eliminación de toxinas, de hecho, ocurren durante la noche, en el sueño. Un sueño inadecuado entonces va a hacer que acumulemos más inflamación, que acumulemos más oxidación, que tengamos mayor deterioro de los diferentes tejidos de nuestro cuerpo y también dentro de ellos del cartílago en nuestras articulaciones. Algunas personas tienen un sueño muy favorable, muy fácil de lograr, de buena calidad. Otras personas, al contrario, tienen problemas para lograr un sueño reparador. Una recomendación es evitar comer muy intensamente en la noche. Eso generalmente altera el ciclo de sueño natural, disminuir la iluminación en el sitio donde nos encontramos, intentar relajarnos un poco, son medidas que contribuyen a mejorar la calidad del sueño y a facilitarlo. En algunos casos se requieren ayudas naturales para su control. En este caso utilizamos el Motivex, que es un producto natural que va a ayudar a inducir el sueño y a mejorar la calidad del mismo. 30 goticas, media hora antes del momento habitual del sueño, van a facilitar la inducción del sueño en nuestro cuerpo. La salud emocional, ya vimos que la sobrecarga, estrés en el cuerpo, produce efectos negativos de todo tipo. Mejorar la calidad del sueño, de hecho, por sí mismo, va a mejorar también nuestro estado de ánimo.
Las personas que han tenido episodios de insomnio o que han tenido noches en las cuales no han podido dormir de manera natural, habrán encontrado que el sueño sí afecta el estado de ánimo al día siguiente. Tener un sueño normal ayuda también a mejorar nuestra salud emocional. La actividad física, una alimentación adecuada y tener hábitos, actitudes, pensamientos autocontrolados positivos van a hacer que tengamos también un mejor estado de ánimo en términos generales en nuestro cuerpo. Realizar actividades relajantes todos los días, al menos una vez. Lo ideal sería poder hacerlos unas 3 veces en el día. Esas actividades relajantes varían de acuerdo a la persona. Para algunas personas escuchar música es relajante, para otras puede que no. O leer, o asistir a sesiones de masajes, o jugar, ocupar nuestro tiempo. En términos generales, las personas que no ocupan su tiempo suelen tener pensamientos más negativos que las personas que sí. En algunos casos suele ser necesaria una ayuda natural para regular ese estado de ánimo. En esos casos utilizamos también el Motivex. En este caso, consumido cada 12 horas, es decir, 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Terapias naturales que nos ayudan a mejorar nuestra salud articular. La apiterapia con el veneno de la abeja, que controla la inflamación, reduce el dolor, evita el proceso degenerativo de nuestro cuerpo. O la terapia neural utilizando la procaína, que restablece el flujo de energía en el cuerpo e induce también su regeneración. La biopuntura con productos naturales, inyectados en puntos de acupuntura, estimula la regeneración de los tejidos. Y la osteopatía, que a través de la manipulación de músculos, huesos, articulaciones en el cuerpo, disminuye el dolor y mejora de una manera muy importante la movilidad de nuestro organismo. Es decir, le restablece a la articulación su función natural de movimiento. Todas estas en conjunto van a ayudar a que tengamos una adecuada salud de las articulaciones. Hay que desintoxicar el organismo. 3 productos naturales que utilizamos para desintoxicar el cuerpo, uno de ellos supremamente importante y vital en este proceso. El carbón activado, que facilita la encapsulación de estas toxinas en nuestro cuerpo y facilita su posterior eliminación. Tomamos un frasco en la mañana, lo diluimos en medio litro de agua, su sabor es un poco fuerte, y lo tomamos durante 5 a 10 días seguidos. Le damos también el Mixagogo, que nos ayuda a limpiar el hígado, y el Naturflora, que son probióticos y prebióticos que van a restablecer el funcionamiento de nuestra flora bacteriana normal, no solamente en el tubo digestivo, sino también en otros sitios del cuerpo como la piel, que son desintoxicar el cuerpo más o menos cada 1 a 2 años, de acuerdo al estilo de vida que tengamos. Podríamos requerir hacerlo más frecuente, pero en términos generales un periodo de 2 años es perfecto para realizar ese proceso de desintoxicación en nuestro cuerpo. El control de la inflamación articular. Utilizamos en este caso, por ejemplo, la caléndula, que facilita la recuperación de la regulación natural y habitual de el cartílago articular, disminuyendo la producción de agentes inflamatorios. Para manejo del dolor que es esta manifestación tan frecuente de la artrosis, incapacitante, por supuesto, que altera muchísimo de las actividades cotidianas que se realizan. Podemos utilizar, por ejemplo, derivados del arpagofito como el flexamidol,
Otros productos un poco más completos, como el Ostrix, como el Reufor, que además de contribuir al control del dolor, aportan componentes que reducen la inflamación y que nutren el cartílago de la articulación. También como parte de ese manejo del dolor, empleamos productos tópicos ya específicos para sitios particulares del cuerpo, los cuales vamos a sentir un gran alivio de la intensidad del dolor. Hay que controlar la oxidación articular. Estos shot oxia tienen una composición combinada compleja que son una buena manera, junto con el extracto de propóleo, de el control de estos agentes oxidativos en nuestro cuerpo. La nutrición articular. Utilizamos el colágeno hidrolizado en esos casos. Regenequer, que tiene mayor concentración de colágeno. El Revivera en líquido también. Un poco menos de composición. En los casos severos preferimos el uso del Regenequer. En los demás podemos utilizar los otros dos que igual aportan colágeno a nuestras diferentes articulaciones. Ayudan entonces a aportar uno de los componentes esenciales de la articulación del cartílago, el colágeno. El proceso de ingreso de ese colágeno al cuerpo es lento, así como es la nutrición de la articulación, pero con el tiempo vamos entonces dándole a cada una de las articulaciones más colágeno para que pueda producir un cartílago de mejor calidad. Control del peso, vital en el contexto de la artrosis. Dos productos naturales que nos van a ayudar en el contexto de un estilo de vida saludable a perder peso. Alcachofa, estas capsulitas de BioSilhouette que tienen varios componentes naturales, todos van a facilitar la reducción del peso corporal, primero porque nos ayudan a absorber menos alimentos negativos. Esa absorción de la grasa va a ser un poco más lenta. Y lo segundo es que va a incrementar la velocidad con la cual nuestro cuerpo elimina esa energía consumida a través de los alimentos. Para la muerte celular, para evitar la pérdida de estas fábricas de cartílago en nuestro cuerpo, utilizamos la combinación del ginseng con la jalea real. Jalea real es un producto derivado de las abejas. Tomamos un vial cada mañana, son unas botellitas que uno va tomando. De acuerdo a la intensidad de la enfermedad, podemos tomarlas durante 10 días seguidos o 30 días seguidos por unos 3 a 4 meses. Un resumen de los productos de los cuales hemos hablado, con su dosis, con su efecto en el cuerpo. Recuerden que utilizamos diferentes medicinas naturales alternativas con el fin de lograr el control de las enfermedades, no solamente de sus síntomas, sino también de impactar los procesos degenerativos de estas patologías. Nuestro servicio de teleconsulta gratuita, pueden solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, 321-951-9733. Nuestra información de contacto, nuestra página web, también nos pueden buscar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en las cuales publicamos de manera periódica información que es útil para cuidar de nuestro cuerpo de una manera natural. Todos súper invitados a nuestra próxima charla el sábado 4 de diciembre a las 10 de la mañana de un tema que sí que cobra vigencia durante las épocas de diciembre. Estrategia para lograr la pérdida de peso. Algunas personas puede que la inicien
Inmediatamente otras personas dirán, nos sirve para después de las fiestas de diciembre. Vamos a hablar del peso, de sus consecuencias y cómo podemos hacer para perder peso de una manera progresiva, natural, saludable, finalmente, que es lo importante. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a responder las preguntas que tengan. Si se les ocurre una pregunta después, nos pueden escribir ahí por el WhatsApp o por el correo electrónico y daremos respuesta a cada una de sus inquietudes.